Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo, Hola, an- Mari, ¿cómo estás? cómo andan? Bien, con muchas ganas de conversar sobre estos temas. Qué placer enorme verlos y bueno, poder conversar con ustedes sobre uno de los temas que más atrapan, ¿no? Como son los estados ampliados de conciencia. Bueno, quisiera comenzar preguntándoles un poco cómo fue el recorrido que cada uno fue teniendo hasta llegar bueno, a lo que son estos métodos, ¿no? Como el método Boni y la respiración holotrópica. Pues si quieres empiezo yo contándote. Bueno, yo soy médico, estudié medicina y me especialicé en cirugía, pero desde hace muchos años, ya perdí la cuenta, siempre he estado inquieto en buscarme a mí mismo, en explorarme a mí mismo. Y entonces empecé a buscar, a buscar en escritos, a buscar en seminarios y por razones de trabajo, pues nos fuimos a vivir a México en una época y Ujú. ahí, ahorita Claudia va a contar cómo fue que conoció la experiencia de Grof. Y después de que Claudia empezó la formación de Grof, a mí me pareció maravillosa y empecé también a formarme en psicología transpersonal y respiración holotrópica. Esto hace ya más de, no sé, 20 años. Y Wow, me certifiqué en respiración holotrópica en el 2014. Claudia ya estaba certificada. Y después de ahí, haciendo talleres de holotrópica, encontramos la imaginación guiada con música. Entonces me formé como facilitador también, como guía de imaginación guía con música. Y después seguí formándome como primary trainer en imaginación guía con música, y wow, estudiando por un lado, por el otro, y actualmente pues trabajo la mayoría de mi tiempo atendiendo personas con métodos de estados ampliados de conciencia. wow. Qué trayectoria, ¿no, Ricardo? ¿Cuántos años? Y ya Qué, son varios años. wow. Bueno, muchas gracias. No Y a ti. Clau, Bueno, yo soy psicóloga clínica, entonces yo inicialmente cuando terminé mi carrera hice una ujú, maestría en terapia familiar sistémica en psicología clínica. ujú, Bueno, después de algunos años de trabajar y de profundizar en esto, empecé a conocer que existían los estados ampliados de conciencia y me empezaron a dar mucha curiosidad. Y cuando estábamos en México, como dice Ricardo, algún día supe que había un taller de respiración holotrópica con Stanislav Grof, que es la persona quien lo hizo y es uno de los principales pensadores en todo lo que es la psicología transpersonal. Y dije, no, yo tengo que ir y conocer a Grof y hacer eso que no sabía qué era. Bueno, no sonaba rarísimo porque esa palabra suena muy raro, al principio no se entiende muy bien. ujú. Entonces fui a un taller que era de 5 días donde respirábamos y estábamos conversando con Grof. Y a mí me pareció increíble no solamente conocerlo a él, sino en mi propia experiencia cuando ya yo respiré, porque me permitió experimentar cosas que tal vez llegar allá desde lo hablado, que era donde yo me he formado, pues era bastante complicado, bastante difícil de llegar a esos contenidos. Entonces empecé a hacer los módulos de formación que se estaban haciendo en México, que se hacen como cada 6 meses. Una formación en holotrópica dura más o menos unos 3 años. Y Ujú. entonces empecé a formarme. Y luego, después de que me formé, empezamos a hacer talleres con Ricardo, como él cuenta, y empezamos a conocer eh, la técnica de imaginación guiada con música, que es como una prima hermana de esta otra técnica, pero es diferente. Como ahora lo iremos a hablar, es una técnica que es individual, que es con Ujú, otro tipo de música, es diferente. Y a mí ujú. obviamente me enamoró porque las bases teóricas son las mismas.
con exacto. las mismas bases de la psicología transpersonal. Entonces, ya llevamos más de 7 años siendo facilitadores en imaginación guiada con música, 7, 8 años, yo creo que de pronto más. Ricardo me hace cara como de que eso es más y entonces se te está olvidando todos los años. Siempre es que en los estados ampliados de conciencia el tiempo es relativo. Sí. Totalmente, totalmente, totalmente. Y obviamente Eh, de allá acá, pues entonces somos facilitadores de imaginación guiada, también facilitadores de respiración holotrópica, y entonces el tema de los estados de ampliados como parte de la intervención, en mi caso como psicóloga clínica, como terapeuta, pues es un complemento maravilloso. claro, claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de holotrópica? Aclaremos esto. ¿Holotrópica qué sería? Bien, yo Bueno, creo lo que si trópica, quieres, podemos ir complementando entre los dos, Ricardo. Holotrópica es una sí, palabra tan rara. Es una palabra de origen griego que quiere decir en busca de la totalidad. Ujú, Se refiere a ujú, esos estados ampliados de conciencia, ¿no? ujú, ujú. A Y bueno, diferencia me del está estado, sí, perdón. no, que a diferencia del estado ordinario, que es este, donde estamos acá, sabemos tiempo, espacio, con claridad y estamos usando la razón y la lógica, los estados Ujú, ampliados, fíjate que hay una diferencia entre estado ampliado y estado alterado. No estamos hablando de un estado, esa sería la palabra adecuada, no alterado que tiende más a pensarse como en una patología, sino en un estado ujú, ampliado. Y ese ujú, estado ampliado es, o estado expansivo, hace que la conciencia vaya más allá ujú, del ego y más allá de las fronteras del tiempo y del espacio. Ricardo, yo ujú, creo que tú puedes complementar allí estas ideas. sí. Mira, la respiración holotrópica entonces es una técnica que ujú, ideó Stan Grof con su esposa Cristina hace en la época en la década de los 60, después de que prohibieron el uso de los psicodélicos, porque ellos trabajaban inicialmente con terapia asistida con psicodélicos. ujú, Entonces utilizaron o buscaron qué era lo que en el mundo se utilizaba para ampliar la conciencia. Entonces ujú, tomaron la respiración acelerada, que es una técnica que se usa en muchas culturas del mundo para ampliar la conciencia. ujú. Tomaron la música, que es fundamental para No ampliar me- la conciencia. Y Y que no es otras cualquier técnicas. música, ¿no? No, 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 no es cualquier música, digamos. Las dos técnicas usan música que son Ujú, músicas muy diferentes. En respiración holotrópica se usa una música evocativa que tiene una secuencia especial para ingresar al estado ampliado de conciencia, para profundizar en él, ¿sí? Y después una música que lo ayuda a uno a ir saliendo del estado ampliado de conciencia, e integrando lo que va viviendo. Pero también ujú, utiliza trabajo corporal, ¿sí? ujú, Y utiliza como forma de integración la arteterapia, que en la mayoría de los casos se usa el dibujo de mandalas. Entonces, esta técnica permite a las personas, sin, sin, sin ningún agente externo, ¿sí? Entrar en un estado profundo, un estado ampliado de conciencia profundo, ujú, experimentarse a sí mismo, ¿sí? Y ujú. después regresar de ese estado ampliado de conciencia fácilmente e integrar su experiencia posterior. Qué interesante, es muy interesante, ¿eh? Yo accedo a la respiración holotrópica desde que comienzo mi formación con el método Boni. Yo desconocía esta práctica. Y claro, uno hoy lo ve y dice, claro, son primas hermanas, ¿no? De alguna manera, como decía Claudia en sus comienzos, que bueno, digamos, vienen todos, Helen Boni ha trabajado con estas personas, digamos, que venían siendo pioneras, ¿no? En la psicología humanística y transpersonal, como fue Stanislav Grof. Entonces, claro, digamos, por ahí el abordaje o la manera de provocar estos estados quizás se da de una manera diferente, pero bueno, los resultados imagino que están ahí, ¿no? Que son parecidos, ¿no? Al momento del alcance, ¿no? Que tiene.
esta posibilidad de llegar a estos estados. Ujú. Sí, digamos, Bien, y quisiera, sí, perdón, no, que iba a complementar un poco la idea de que en las dos técnicas, pues uno puede trabajar, revivir, descubrir, elaborar muchas ujú, situaciones de la vida en las dos, ¿no? En las exacto, dos puede facilitar procesos creativos, en las dos podría conectar con estados emocionales muy profundos, pero la forma en la que se llega allá es diferente. A mí me es gusta diferente. entenderlo como que son llaves de acceso al inconsciente diferentes y cada una tiene su manera, su forma diferente. Exacto, exacto. Y pregunta, ¿cuáles son los orígenes, ¿no? De esta práctica de provocar estos estados alterados, ampliados de conciencia? Bueno, antes se decía alterados, ¿no? Y se dice ampliados. Me imagino que nos tenemos que remontar a la antigua Grecia, ¿no? Digo, a nivel cultural esto no es de ahora, ¿no? Digo, No, mira, esto es más allá de la antigua Grecia. claro. El hombre ha buscado siempre expandir su conciencia y tenemos registros de más de 6.000 años antes de Cristo de técnicas para ampliar la conciencia. Eh, y el hombre siempre ha buscado una forma de comunicarse con sus deidades Mm, con algo más profundo o más trascendente de lo que es, ¿sí? mm, Y entonces se han descrito técnicas diferentes en diferentes partes del mundo. mm, Entonces hay técnicas con la respiración, hay técnicas con la música, hay técnicas con la meditación, con la oración, hay técnicas de ayuno, hay mm, técnicas de aumento o disminución de estímulos a nivel sensorial, por ejemplo, dolor agudo, ¿sí? Y encontramos técnicas diferentes en diferentes partes del mundo cuyo objetivo era ampliar la conciencia, ¿sí? Ampliar la conciencia. ¿Quién ampliaba la conciencia? Inicialmente, pues, un sacerdote, chamán, guía, líder, etcétera, ¿sí? Pero también involucraba a la comunidad. También hay experiencias con plantas sagradas, hay mm, registros, por ejemplo, del uso de hongos y los ibes de más de 6.000 años de evolución en las cuevas, en unas cuevas en España, ¿sí? mm, Pero también el uso del peyote, el uso de otras plantas sagradas que han sido utilizadas en nuestra Amazonía, por ejemplo, la ayahuasca, mm. que se remontan a épocas muy antiguas y Muy, no sabemos cómo, pero siempre el hombre buscó cómo comunicarse con su ser superior, ¿sí? mm, Y ahí nacen los estados ampliados, o sea, no es que nazcan los estados ampliados de conciencia, son parte del desarrollo del hombre. totalmente, totalmente. Mm. Bueno, hablamos un poco sobre las técnicas y quisiera, entonces, hablar un poquito sobre la diferencia. Dijimos que eran como primas hermanas, ¿no? La respiración holotrópica, el método Boni. Ahora digo, de repente, con el método Boni uno puede trabajar de manera virtual o presencial en las sesiones. Quisiera saber en la respiración holotrópica si esto es así. Mira, la respiración holotrópica no se puede hacer virtual, a diferencia de la imaginación guiada. Te voy a contar un poquito, súper breve, cómo es una sesión, cómo es un taller. Es un Por taller, favor. generalmente cuando es un taller grupal, se puede hacer también individual, pero digamos que es mucho más poderoso cuando se hace grupal. Entonces, Ajá. eh, el grupo se reúne, se hace una explicación inicial de la técnica y luego se divide el grupo en pares. Entonces, la mitad del grupo hace el ejercicio de respiración en la mañana y la otra mitad va a ser el rol de cuidador, es decir, hay una persona que respira y va a tener siempre alguien que lo está acompañando, una parte del grupo, no importa si se conocen o no, que hace la labor de cuidar a que esa otra persona necesita. La Mm, experiencia de la respiración con la música, la música fuerte, con trabajo corporal si es el caso,
tiene una duración de más o menos 2 horas y media a 3 horas, depende un poco de todos los grupos. Luego, las personas que respiran elaboran un mandala. Ahí llegamos ya al mediodía. Al mediodía es el almuerzo y luego después de almuerzo se invierten los papeles, es decir, la persona que estaba cuidando respira, la persona que estaba respirando cuida y se hace el mismo proceso, más o menos 2 horas y media de esta música, en donde se requiere un acompañamiento no solamente del cuidador, sino los facilitadores. Y luego finalmente sale a pintar y luego hay una reunión de integración que también es muy interesante porque es la parte comunitaria de esta experiencia que es la gente comparte lo que desee sobre lo que vivió, lo que experimentó, tanto cuidando como respirando. Entonces, fíjate, es una Ujú. experiencia que es en la respiración 2 horas y media, pero la experiencia completa es todo un día, ¿ves? Larga, claro, es Claro. larga, es larga. Y como requiere un acompañamiento muy cercano, porque es poderoso el efecto que produce la respiración y la música. Es una música Me muy imagino. evocativa, entonces es poderosa. Sí se necesita un acompañamiento. O sea, esto lo digo porque hay personas que dicen, bueno, no, entonces yo qué, me pongo a hiperventilar y pongo una música buena y No, entonces a ver a dónde me lleva, porque eso lo puede pensar mucha gente. No, esto tiene que ser con un acompañamiento, no de cualquier persona, tiene que ser de una mm, persona que tenga una comprensión y una capacitación para ver cómo manejar las situaciones que pueden surgir durante la experiencia. ¿Ves? Entonces, bueno, evidentemente, ahí no puede ser virtual. En cambio, la imaginación guiada, pues es otro tipo de música, no se respira, no hay respiración. ujú. Y se No trabaja se con hiperventila. Claro, no se hiperventila. hiperventila. No, hay una intención en la cual la persona decide que quiere trabajar en esa sesión y la sesión de música dura 40 minutos en promedio. Luego se hace el dibujo, hermano, Ujú. luego el Bien. tiempo para conversar. Esa se ha podido hacer virtual y presencial. Aprendimos a hacerla virtual después de pandemia. Antes pensábamos que Ay, no sí. la podíamos hacer. Bueno, yo les agradezco porque gracias a la virtualidad pude estudiarla, ¿verdad? Yo y todos, ¿no? Así que estamos súper agradecidos. Bien. A ver. Tanto la respiración holotrópica como el método Boni, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las características que los pacientes o viajeros tienen que tener o tienen que reunir para poder utilizar o recurrir a estos métodos, ¿no? O sea, ¿cuáles son eh, las aplicaciones, por así decirlo, ¿no? De ambos métodos, principalmente de la Ujú. holotrópica. Bueno, mira, la gente llega a la respiración holotrópica por diferentes razones, ¿sí? Ujú, Entonces uno podría decir que hay tres, cuatro razones por las cuales la gente va a un taller de respiración holotrópica. Una muy común y muy frecuente es porque hay gente que está en un proceso de búsqueda personal, ¿sí? ujú, Todos en la vida pasamos por algún momento en que nos estamos tratando de encontrar a nosotros mismos, resolviendo algunas preguntas trascendentes como ¿yo qué hago aquí en esta vida? ¿Qué hay más allá? ¿Sí? ¿Que existe o no existe? Entonces, una gran cantidad de gente llega porque quiere autoexplorarse, ¿sí? Hay otras personas que llegan porque, por ejemplo, son personas que viven o trabajan con procesos creativos y están, por ejemplo, en una de estos momentos en que la creatividad está estancada y entonces quieren explorar un poco, ¿no? Más a ver si encuentran algo que estimule nuevamente su creatividad, ¿sí? Y ujú, hay otro grupo de pacientes que llegan por situaciones especiales, bien sean traumas, situaciones psicológicas o médicas que ujú, hacen que estén explorando. Entonces hay personas que van porque han estado o están en un proceso de duelo muy difícil de resolver, otros porque sufren de depresión o ansiedad, otros porque están enfrentando
diagnósticos muy difíciles, como por ejemplo el cáncer, o están saliendo de una enfermedad muy, muy complicada. Entonces, las razones por las cuales consultan o van a un taller de respiración holotrópica son muy variadas. En la Ujú, holotrópica, sin embargo, hay ciertas contraindicaciones, ¿sí? ujú, Por ejemplo, no es recomendable que una persona que tenga una enfermedad mental severa, como esquizofrenia o enfermedad bipolar, tenga esta técnica de respiración holotrópica, ¿sí? Personas que han sufrido infartos del corazón o accidentes cerebrovasculares que llamamos derrames cerebrales, tampoco es conveniente que utilicen esta técnica. Si una mujer está embarazada, es preferible que no use esta técnica. Entonces hay ciertas contraindicaciones en la holotrópica que no existen, por ejemplo, en la imaginación guiada con música. No sé si Claudia quiere complementar un poco con lo claro. que es el... Bien, entonces creo que lo importante también es entender que hay gente que llega a la holotrópica que está haciendo un proceso terapéutico y si el terapeuta es abierto a esto, abierta a esta perspectiva, envía a su paciente a la experiencia para que lo que surja ahí nutra su proceso terapéutico. Que creo Ujú, que en ese sentido es cuando mejor funciona, ¿no? Como que la ujú, holotrópica puede complementar y nutrir esos procesos. ujú, Imaginación ujú, ya, por otro lado, entonces tiene una continuidad. Aquí ya sí estamos hablando de que la persona lo puede hacer cada 8 días, eh, ujú, haciendo un proceso. Ese proceso se puede ujú, ir profundizando cada semana, por ujú, ejemplo. La persona podría hacer una imaginación guiada cada semana, en ujú, sesiones de 1 y media a 2 horas, donde uno puede ir ujú, profundizando y la persona decide cuál es su intención. En la respiración holotrópica, la idea es que uno no va con una intención, sino lo que salga. Lo que salga y lo que salga está bien. En cambio, claro. con la imaginación guiada, uno decide a dónde quiere trabajar y Ujú, entonces nos ponemos de acuerdo, el facilitador, el terapeuta, la música, para tratar de llevar la experiencia a profundizar en esa intención. Es una experiencia ujú, corta, con lo cual fácilmente ujú, pues, se puede tramitar ujú. y aunque en algunas ocasiones pueden ser experiencias, el hecho de que sea corto no quiere decir que no sea intenso, o sea, puede llegar a No, ser no, intenso, de pero hecho sí. pero digamos que se puede trabajar cada 8 días y permite un nivel de profundidad muy importante. Es una manera muy amorosa, muy sostenedora de poder profundizar en temas difíciles. Sí, sí, el método, la verdad que sí, cómo la música opera ahí, ¿no? Qué importante como coterapeuta, ¿no? Cómo opera de una manera increíble, ¿no? Para poder integrar, para poder dar información, para dar herramientas, ¿no? Es Mira, potente, potente. para personas que eh, nos cuesta, porque a mí también me cuesta, aunque trabaje en estos temas, soltarlos Ujú, el control de las cosas que nos pasan exacto, esto, pues uno cuando está con la música es mucho más fácil que se suelte. Y es sí, mucho más fácil porque uno no está sintiendo que estoy siendo evaluado, que tengo que decir esto o lo otro, sino que con la música va surgiendo de una manera mucho más natural. Y entonces para el terapeuta tiene la ventaja de que surgen contenidos que tal vez hablados sería mucho más difícil, pero también para el que viaja, porque es de una manera mucho más natural, más fluida de poder conectar con lo que esté viviendo. Ujú, totalmente. Totalmente, porque aparte los contenidos, o sea, no se trabaja sobre el problema en sí. Las imágenes, ¿no? En imaginación guiada que van apareciendo es la representación, es algo totalmente simbólico, ¿no? Afra, Entonces, muy interesantes. Y sabes que esas mismas imágenes pueden salir también en la holotrópica, ¿no? Salen en la claro, holotrópica y salen en la imaginación guiada. Las imágenes que son tan metafóricas como tú dices son simbólicas porque el inconsciente se expresa así. Yo creo que aquí es exacto, importante entender, miren, el inconsciente se expresa a nivel de pensamiento, a nivel de imágenes y a través del cuerpo. Y en cualquiera to- de esos tres puede tener la experiencia tanto en la holotrópica como en la imaginación guiada, expresarse a través del cuerpo.
Yo diría que en la holotrópica puede ser incluso un poco más intensa la expresión corporal, pero está presente también en la imaginación guiada, que es como el cuerpo también se expresa. Sí, 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 es impresionante. Ujú. Me gustaría hablar un poco en relación a, bueno, la experiencia que ambos tienen, en relación al trauma. Primero definirlo brevemente y, bueno, luego poder conversar un poco sobre cuál es la experiencia que ustedes han tenido en relación a los estados ampliados de conciencia y el trabajo con situaciones traumáticas. Bien, si quieres, Si pues, quieres, sí, y tú continúas. Bien. Bueno, el trauma tiene que ver con esta huella física y emocional de un o unos eventos que hacen daño, pero sobre todo es como una experiencia que ocurrió en el pasado, pero que la vivo en el presente. Es como lo estoy vivenciando hoy. Y en esto hemos visto que los estados ampliados permiten acceder a esas situaciones de trauma y permiten ver el trauma desde diferentes ópticas. Permite revivir, entender, transformar la experiencia emocional del trauma. Y en esto pues hemos trabajado en múltiples niveles. Yo trabajo mucho en violencia sexual, por ejemplo, Mm, y, y es una situación que es relativamente frecuente, en que las personas que asisten, ya sea que empiezan a contarlo al principio o lo empiezan a contar después, hay una experiencia, por ejemplo, de abuso, y esas experiencias surgen, a veces uno las trabaja directamente porque la persona lo quiere trabajar, otras veces ujú. simplemente surgen, Surgen, y sí. eso ocurre con la contención, con la contención necesaria. La persona puede ir, no en una, sino seguramente en varias sesiones, en un proceso. En ese proceso puede ir comprendiendo y transformando la experiencia del trauma, porque además va no solamente en los pensamientos, en las emociones, sino también en cómo el cuerpo lo expresa. Y en Mm. todas esas dimensiones se trabajan estas técnicas. Ricardo, si quieres, tú puedes complementar un poquito ahí. sí, yo creo que, mira, así como lo explicó Claudia, el trauma es una huella que queda de un evento que sucedió. Pero no siempre el trauma es reconocido por la persona, ¿sí? Muchas veces la persona lo que tiene es una serie de síntomas o de comportamientos, ¿sí? Entonces, personas que tienen comportamientos, por ejemplo, obsesivos o compulsivos, o personas que tienen ataques de pánico o ansiedad severa, que no saben de dónde vienen, de dónde viene este comportamiento, por qué yo actúo de esta forma. Lo que permiten los estados ampliados de conciencia también es ir explorando qué pasa, qué ha pasado, digamos así, en su historia personal desde que nació, pero también explora qué pasó en alrededor de su parto, desde la concepción o alrededor de su parto. ¿Sí? Y hablamos de psicología transpersonal, que quiere decir que va más allá de mí como individuo, más allá de mi ego actual. Entonces también pueden haber traumas generacionales que vienen de más allá de mí en esta vida, ¿sí? Mm, Y que se manifiesta con una serie de síntomas o conductas, ¿sí? O pensamientos repetitivos, intrusivos. Entonces, lo que permite el estado amplio de conciencia es que surja la raíz del trauma, surja de dónde viene este trauma y, como decía Claudia, poderlo ver desde una óptica diferente, ¿sí? Muchas veces sin la carga emocional tan severa que claro. existió cuando ocurrió el trauma, y si lo puedo ver sin esa carga emocional, de pronto lo puedo revivir, entender y trascender. Exactamente, ¿no? La posibilidad de reelaborarlo. Me imagino que es como, Ujú. eh, digamos, sería como
el objetivo, ¿no? Poder reelaborar esa situación traumática, poder integrarla y que, bueno, que deje de, ¿no? Sí. Hay una cosa importante en esto y, y tiene que ver, los que somos psicólogos y nos hemos formado de la manera convencional como yo me formé y en las terapias verbales, pues aprendimos a ayudar en este diálogo para hacer esa transformación. Pero estas técnicas tienen una dimensión especial que las distingue de las otras. Y es que acá obviamente se considera la dimensión biográfica de las cosas que me han pasado en la vida, pero considera dos dimensiones más que tienen que ver también en el proceso de exploración y de sanación. Una dimensión más que se contempla es una dimensión perinatal, es decir, como vivencias o situaciones relacionadas con el periodo en el que de embarazo, cuando la persona nace y en el embarazo. Y una dimensión aún mucho más amplia, que es una dimensión transpersonal, que decíamos trasciende mi propia dimensión y Ujú, trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Entonces ahí puede haber una cantidad de experiencias múltiples, múltiples, ujú, que no están dentro de la lógica y de la razón, que ujú, conectan también con un mundo espiritual muy especial. O sea, nosotros no llevamos a la gente a que se conecte con algo espiritual, nosotros no lo llevamos allá, pero la experiencia puede conectar a la persona con experiencia ujú. profundamente espiritual. Y eso Sí. también le ayuda a dar una dimensión a su dolor y a su sufrimiento y a su trauma de una manera Ujú, completamente distinta, porque ujú, involucra entonces no solamente la mente y el cuerpo, ujú, sino lo espiritual. Entonces, eso ujú, se amplía también y a los viajeros les amplía la visión en general. ujú, ujú. Sí, el ser holístico, ¿no? O sea, poder abordar el ser en su totalidad. Sabes que yo me estaba acordando de una experiencia que tal vez con ejemplos puede ser más útil para las personas entender. Yo recuerdo mucho bueno, lo vemos cada rato en las experiencias con imaginación guiada, como de pronto aparecen por iniciativa propia del viajero, surge Ujú, espontáneamente recursos ujú, espirituales, energéticos, trascendentes, que uno no se los da, sino que vienen de la experiencia y lo traen, que dan un giro totalmente distinto. Pero recuerdo mucho una situación muy dramática que viví cuando yo me estaba entrenando en respiración holotrópica, de una ujú, mujer que tenía una madre muy, 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 muy enferma mentalmente, tenía una esquizofrenia, una mujer muy trastornada que también hizo mucho maltrato hacia ella, y esa mujer termina suicidándose frente a su hija. ujú, Ya estaba ahí haciendo el viaje en la holotrópica, y lo que ella obviamente experimentó, estoy haciendo un súper resumen, era la conciencia de que ya su madre no estaba y que ella necesitaba una madre, y entonces la madre tierra era a partir ujú, de ese momento su madre. Y ella tenía una finca donde tenía muchos árboles, donde para ella la naturaleza era absolutamente esencial. ujú, A ella el poder encontrar que la madre tierra, ujú, esa forma arquetípica de ser madre, le daba ujú. también un sentido, Unificar, claro. significado. Y yo, cuando vi eso, yo decía, ¿cuántas sesiones necesitamos de conversar para llegar a que ella pueda redimensionar lo materno a esto To- materno que surgió? Totalmente. Totalmente. Sí, 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 resignificarlo, es así. Yo en mi corta experiencia con el método Boni me ha pasado, ¿no? De encontrarme con situaciones así que me quedo helada, porque digo, es tal cual lo que vos decís, digamos, en cuántas sesiones con otro tipo de terapia uno necesita para poder llegar a esto y creo que eso también un poco nos conecta, nos conecta para poder hablar del sanador interno, ¿no? O sea,
clave, clavísimo eso que estás diciendo. Entendamos qué es eso de sanador interno. Grof, que es, hemos dicho que Stanislav Grof, los fundadores de Ujú, la psicología transpersonal, ujú, plantea las bases teóricas que sirven también igual para las dos técnicas. ujú, Entonces dice que con los estados ampliados lo que podemos hacer es una movilización interna de una inteligencia profunda que todos tenemos. Y es una ujú, inteligencia que nos guía en ese proceso de sanación y de transformación. Es como que ujú. todos tenemos una especie de inteligencia innata que nos lleva hacia el bienestar y hacia la salud. Y lo que surge en esas experiencias es del sanador interno del viajero. Y eso me parece que es como el tesoro más grande que tienen estas técnicas. Belli- Sí, es bellísimo. Sí, 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 sí. Es tal cual lo decís, Clau. Bien, mm, me gustaría preguntar, ¿cuál es para ustedes el riesgo, si es que lo hay, de experimentar estados ampliados de conciencia sin una estructura? Mira, ahí esto es muy interesante tu pregunta, Mer, porque mm, hay una tendencia mundial, esto no es, ocurre en Argentina, en Colombia, pero en todas partes del mundo, de estar buscando estados ampliados de conciencia. Por ejemplo, en el Reino Unido, más de 30 millones de personas al año consumen alguna sustancia psicodélica, ¿sí? Mm, Entonces estamos hablando de una gran cantidad de gente buscando, buscando, buscando. ¿Qué es lo que pasa? Hay, hay varias formas de buscar en los estados ampliados de conciencia. Algunas son recreativas, digamos, toman alguna sustancia para pasarla bien en una fiesta y todo, y la mayoría de las veces no pasa nada trascendente. Pero ¿qué ocurre si en un estado ampliado de conciencia despierta, ¿sí? Algún trauma que la persona tuvo y este trauma empieza a manifestarse en el cuerpo, en la mente, en la psique del mm, individuo y no lo puede integrar? ¿Por qué? Porque no lo entiende, porque como decía Claudia, el inconsciente nos habla con el idioma del inconsciente, a veces nos habla con símbolos, a veces nos habla con metáforas, a veces nos habla con sensaciones corporales que no entendemos, ¿sí? Entonces, si el individuo no puede integrar lo que le está pasando, puede quedar con lo que nosotros denominamos un proceso abierto, es mm, decir, abrió una experiencia traumática y no la pudo integrar, ¿sí? calla. Y esto le puede generar al individuo después unos comportamientos que la mayoría de las veces son comportamientos bastante difíciles de afrontar, como ansiedad excesiva, ataques de pánico, ¿sí? Conductas comportamentales de que no puede relacionarse con otros, etcétera, etcétera. Hay muchos comportamientos. Entonces, muchos de las personas que recibimos con Claudia, o en la holotrópica, o cada uno con la imaginación guiada con música, es porque tuvieron experiencias de un estado ampliado de conciencia que le dejaron, ¿sí? En el argot popular llamamos un mal viaje, ¿sí? Claro. Y que le está generando una cantidad de problemas. Y para poder ayudarles a integrar, necesitamos entrar en el estado amplio de conciencia y empezar a integrar lo que está viviendo el individuo. Yo creo que el riesgo mayor es ese, es generar o despertar, digámoslo así, de su psique un Ujú. evento traumático que no puede elaborar, que no puede integrar y que le deja una serie de sintomatologías. No sé, Claudia, si quieres complementar eso. Ujú, Sí, y yo quiero hablar de una cosa que se llama el setting terapéutico. Es decir, ujú, sabemos del poder de las plantas sagradas, sabemos del poder de la música, sabemos de todo esto, pero si esto no tiene que no está marcado en un set terapéutico, en un setting donde diga, esto tiene un objetivo, esto tiene un acompañamiento, esto tiene un seguimiento, esto tiene una ujú, observación, tiene una integración de los contenidos que van surgiendo.
Si no tiene todo esto, que es lo que la mayoría de la gente hace, pues se va para una montaña y Ujú, están en grupo y están de paseo y están en fiesta y hacen este tipo ujú, de cosas, ¿no? ujú, Eh, Esto cambia completamente la perspectiva si esto se utiliza, si los estados ampliados se utilizan en un marco de responsabilidad y esto ujú, significa setting terapéutico. Esto es una persona que tenga conocimiento de, que realmente tenga un conocimiento de cómo acompañar y cómo ujú, ayudar a integrar, porque no es ujú, importante, una persona puede acompañarte en el proceso y te surge ujú, una experiencia y, y chao, y nos vemos ujú, dentro de un mes y la persona viendo a ver qué hace con eso que le surgió. ujú, Los contenidos que pueden surgir así, pues es casi que como, a veces pueden sentir que reviven el trauma. Es una ujú, casi que revictimización puede ocurrir. Entonces se ujú, necesita un acompañamiento claro de ujú, cómo ayudar a integrar, cómo ayudar a comprender. Y obviamente esto implica entonces el acompañamiento, el seguimiento y una palabra que es súper clave, que es la integración. Es vivir unas cosas que puedo que las entienda, pero pueda que no las entienda o que son muy abrumadoras o que ujú, simplemente ahora no puedo llorar y no sé por qué. ¿Sí? ujú, Entonces, que no ujú, entiendo, se necesita entonces un seguimiento y una integración adecuada. ujú. Una integración implica la conversación, implica el dibujo, implica el hacer actividades que me ayuden a comprender mejor lo que me estoy sucediendo, que me ayuden a Claro, estabilizarme. claro, el poder resignificar esa experiencia, ¿no? Con conexiones psicológicas, ¿no? Pero ese momento es fundamental, la integración es... Fundamental. Y si no se tiene, pues entonces lo que va a pasar es que eh, la gente entra a mirar a ver si de pronto ese que estoy usando para el estado ampliado, eso me resuelve la vida, como un atajo, Claro. es un atajo para no tener que enfrentar lo que realmente hay detrás de todo. Y nosotros no, o sea, no es sano buscar atajos, es sano poder buscar algo que me ayude a enfrentar mi mundo interno, pero no se me ahorra nada, no se me ahorra el tener que entender, el tener que trabajar en eso, el tener Ujú. que, sí, trabajar en eso. Y eso Total. pues, es un proceso y toma tiempo. Entonces no es el atajo de Ujú, esto no me va a doler y ya no me va a importar y ya, no, es que puedo entrar tal vez más fácil, puedo verlo de una manera acompañada y más sostenida, pero tengo que enfrentarlo, acompañarlo Ujú. y Totalmente. tramitar. O sea, es que me das el pie porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué se necesita para acceder a estos estados ampliados de conciencia, ¿no? Hablando del método Boni. ¿Hay que tomar algo? ¿Hay que...? Bueno, mi respuesta obviamente siempre es no. Para la respiración holotrópica entiendo que tampoco, pero también sé y conozco que existe la posibilidad de, digamos, llegar a estos estados ampliados de conciencia consumiendo unas microdosis, ¿no? Que obviamente, otra vez, en un marco, en un contexto terapéutico, en un encuadre terapéutico con determinados objetivos, ¿verdad? Pero bueno, aclarar esto, que tanto para el método Boni como para la respiración holotrópica, digamos, no se necesita ninguna sustancia externa para poder alcanzar estos estados. Exacto. Y yo creo que eso también ujú, es una diferencia grande. Cuando nosotros empezamos a hacer holotrópica, eso se nos miraba rarísimo, ¿no? Porque además era rarísimo, en serio. Sí, era rarísimo hace 15 años. Claro, En este sí, sí. momento somos reconservadores porque ni en la imaginación guiada ni en la holotrópica se consume nada. Y ahorita todo el Es- mundo está usando plantas sagradas. Ahora, las plantas sagradas o los enteógenos pueden ser muy útil, por ejemplo, en microdosis, pero si tiene un contexto terapéutico y un es- protocolo específico de manejo. Entonces, eso es- significa que trabaja con una intención, con unas dosis, un manejo muy atento y cuidadoso de las dosis que son pequeñitas,
para que sea un efecto muy sutil. Y esto va acompañado de un proceso terapéutico. O sea, es que no es para que yo ya no piense, ya no me sienta mal, no, es para que te ayude como una especie de portal, para que te ayude a explorar un poco más tu mundo que incluye lo mental, lo corporal, lo cognitivo, lo Exacto. espiritual, ¿sí? Que incluye todas estas dimensiones con seguimiento y con acompañamiento y con una intención clara para qué lo estoy haciendo y con un tiempo límite. Generalmente un proceso de microdosis bien llevado es un tiempo de un mes. No es que ahora uno se quedó tomando, pues porque es que, no, Claro. hay un contexto y hay un tiempo. Y yo le quería preguntar a Ricardo cuál es el criterio, ¿no? Para decir, bueno, este paciente, porque tengo entendido que ustedes, me adelanté, pero están terminando una formación, me gustaría que me cuenten un poquito sobre eso, para después preguntarles cuál es el criterio de por qué a un paciente podrían suministrarle microdosis y a otros no, ¿verdad? Mira, hay que partir de la base de dónde viene esto, ¿sí? Entonces, quitando todo lo ancestral, lo aborigen, donde los rituales con plantas sagradas, ¿sí? Eran conducidos por el chamán, que era el que generalmente entraba en el estado amplio de conciencia. En los años 50 y 60, a raíz del descubrimiento del LSD, que se Mm, empezó a estudiar desde el punto de vista científico, médico, en la mm, aplicación en psiquiatría, surgió un tema que se llama terapia asistida con psicodélicos. ¿Sí? ujú, La terapia asistida con psicodélicos es una técnica de terapia para tratamiento de ciertas patologías muy complejas, como por ejemplo el síndrome de estrés postraumático refractario a tratamientos, ¿no? Y existen protocolos y existen sustancias que se utilizan para el tratamiento del síndrome de estrés postraumático y otras patologías como dosis altas en terapia asistida. ¿Ok? mm, Desde hace unos años para acá, a raíz de las investigaciones de una persona que se llama Fadiman, ¿sí? Empezó a ver qué pasaba si no se daban dosis muy altas, sino microdosis, es decir, entre el 5 y el 20% de lo que sería una dosis terapéutica o una dosis ceremonial, ¿sí? ujú, ujú, Y encontraron que estas dosis, tomadas de forma regular por un tiempo específico, como decía Claudia, ayudaban al individuo a ampliar levemente su conciencia y tener una percepción de lo que estaba ocurriendo en sus vidas con un ángulo diferente. Y a nivel cerebral eso va creando como unas nuevas conexiones neuronales y va creando como unas nuevas rutas para mm, responder ante ciertas situaciones. ¿Sí? mm, mm, Entonces, hoy en día se puede usar terapia asistida con psicodélicos en macrodosis o se puede usar la microdosis. ¿Eh? Entonces, la microdosis, ¿cuándo se la da a uno? Cuando uno ve que el individuo, por algún motivo, ¿sí? Con su sistema de terapia que está teniendo, con su sistema, si bien sea medicamentos, psicoterapia, etcétera, se encuentra como atascado, como que mm, no progresa, o que lo que está recibiendo para el tratamiento lo está embotando, aunque le puede quitar la ansiedad, etcétera, no le permite interactuar bien con un grupo social. Entonces, se identifica en qué estado está cada persona. Y si uno mm, necesita como un coadyuvante, si estamos en un proceso terapéutico, con la mm, microdosis se lo puede ordenar, pero no es mm, para todo el mundo tampoco. Ahora, quiero aprovechar esto para decir, hay un concepto con tanto con las técnicas sin medicamentos como la holotrópica y la imaginación guiada con música, pero con el uso de enteógenos muchísimo más, esto es mágico. ¿Sí? claro, Entonces, yo vengo, ¿a qué vienes? Vengo a que me quite esta ansiedad. Ok, yo no le claro, voy a quitar la ansiedad, ¿no? Vengo a que la microdosis me quite la ansiedad. No, la microdosis no te va a quitar la ansiedad. Lo que claro. te va a permitir es apreciar de dónde viene esa ansiedad, qué puedes hacer con esa ansiedad, qué recursos puedes tener para controlar tu ansiedad. Pero es un trabajo personal, no es mágico, ¿no?
Entonces, cuando pensamos en que le vamos a dar microdosis a una persona, no es para algo mágico que ayude a lo que yo no pude hacer con la otra técnica, ¿no? Sino es para Ujú, que esta persona pueda tener una visión diferente, una perspectiva diferente, ¿sí? ujú, Y yo seguir interviniendo terapéuticamente en lo que quiero intervenir. ujú. Perfecto. Muy bien, muy claro, Ricardo. Muy interesante. Ujú. Sí, sí. Este, bueno, y por último, quisiera preguntarles si ustedes consideran que tanto la respiración holotrópica o el método Boni puede unirse para complementar otras terapias. ¿Qué opinan sobre esto, no? Si uno... Bien, mira, es un método que puede ser muy complementario para muchas otras aproximaciones. Por ejemplo, si estamos hablando, voy a poner ejemplos concretos. Estamos hablando, por ejemplo, de una persona que tiene un trastorno de alimentación Ujú, severo. Entonces, si tiene un trastorno de alimentación severo, la experiencia tanto con holotrópica como con imaginación guiada puede ayudar a traer una cantidad de información importante. Pero ese tipo ujú, de situaciones también requiere el acompañamiento probablemente de psiquiatría, si hay que dar algún tipo de medicamento, de nutricionista, de terapeuta familiar, dependiendo un poquito de cada situación. Entonces ese trabajo en equipo se nutre muchísimo. En ujú, otros casos, sobre todo en casos complejos, ¿no? En los casos complejos puede ser un trabajo en equipo muy interesante. Eh, Incluso en un caso, por ejemplo, si yo tengo una persona que está deprimida, está con depresión, yo le puedo iniciar con imaginación guiada con música y le pido que vaya a un taller de holotrópica y que ujú, traiga esa información al proceso y seguimos trabajando con imaginación guiada con música y conversación, la mezcla. Entonces, podemos mezclar y podemos trabajar interdisciplinariamente dependiendo del caso y de la complejidad del caso. Siempre ujú. los trabajos interdisciplinarios y en equipo son Mucho más extraordinarios. rico. Sí, Sí, es la Sí. unión de muchas energías y mucho mejor. mucho más rico. Sí, Ujú, y desde en el campo médico es muy útil, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una persona con cáncer, ujú, entonces el cáncer puede estar en tres etapas. Recién diagnosticado en el proceso de tratamiento del cáncer con quimioterapia, radioterapia, lo que sea, o ha salido ya de todo su tratamiento. En cada fase, esta persona puede necesitar un cierto apoyo. ujú, En el primero para entender su enfermedad, no es para entenderla, para hacerse, darla. sí, introyectar que tiene esta enfermedad y que tiene que hacer algo contra ella durante el tratamiento para manejar todo lo difícil que es el tratamiento del cáncer o después del tratamiento, porque siempre a uno le queda el fantasma y si regresa el cáncer para ver cómo puede vivir su vida. La imaginación guiada con música puede ser un adyuvante importantísimo, ¿sí? Y eso no quita el tratamiento médico. Y hay muchas patologías médicas, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, es lo conocido como colon irritable, ¿sí? Ujú, ujú, Donde pues hay que darle un tratamiento médico, hay que darle un tratamiento dietético, pero hay un componente emocional muy importante que hay que tratar también, porque el cuerpo está obedeciendo o reaccionando a situaciones emocionales, ¿sí? ujú, Y así hay muchos ejemplos, ¿sí? Para ujú. enfermedades autoinmunes, para, eh, Asma. para asma, ¿sí? O sea, tenemos una gran variedad en el Ujú, área médica donde ujú, la imaginación que haga con música o la holotrópica o la microdosis pueden ser ujú, cosas, ¿sí? Entonces, no solamente son enfermedades mentales, del área de la psiquiatría y de la psicología, sino también enfermedades del área médica propiamente dicha. Y convive totalmente. con otras cosas. Por ejemplo, yo ahorita tengo a una chica que fue víctima de abuso y tiene una cantidad de traumas. Y Ujú, con ella, por ejemplo, necesitamos la ayuda con su psiquiatra porque le está manejando medicación, antidepresivos. Yo ujú, trabajo con ella en terapias conversacionales y en imaginación guiada con música. Y hace poquito la remitimos a arte terapia porque es una artista impresionante y creemos que ya con el
con el arte terapia ella va a tener mucha más capacidad de expresión y de tramitar, y a ella le encantan dos cosas, la música y la pintura. Y bueno, pues entonces arte terapia, música con imaginación guiada y tiene también el apoyo con su psiquiatra. Entonces, esos trabajos en equipos complementarios son buenísimos. Claro, claro que sí. Bueno, qué interesante. Creo que hemos hablado sobre estados ampliados de conciencia y hemos podido de cada cosita, ¿no? Dejar, creo que lo que se desprende es que sea de manera responsable, ¿no? De que su uso sea de la mano de un profesional, de un encuadre terapéutico. Creo que eso es muy importante remarcarlo. Seguramente han quedado un montón de preguntas que gente que quizás después pueda ver esto tenga interés e intención de preguntar, de acercarse a ustedes de alguna manera. Así que bueno, me gustaría que me cuenten dónde los pueden ubicar. Yo voy a dejar debajo también del video que voy a subir información para que los puedan ubicar, pero bueno, si quieren decirme dónde, ya queda también por aquí. Igual después vamos a editar, pero bueno, para decirme más o menos dónde los pueden ubicar. Bueno, mire, tenemos, Claudia y yo tenemos dos páginas web, ¿sí? Ah, Una es, pues, todas www.respiración holotrópica, todo pegado, respiracionholotrópica.co de Colombia, ¿sí? ujú, Y la ujú. otra es GIM.respiracionholotrópica.co. Entonces, una te va a llevar a la información de la respiración holotrópica, otra te va a llevar a la información de la imaginación guiada con música, ¿sí? Ahí en esas páginas pues están nuestros contactos, correos electrónicos, teléfonos, etcétera. Pero vamos a dejarlo más Sí, fácil en el video para que la gente pueda ponerle pausa y copiar esas direcciones tan extrañas que tenemos. me parece genial, me parece genial. Bueno, agradecerles por esta charla, me quedaría un largo rato hablando con ustedes, un tema súper interesante. Yo recién me inicio en este camino, así que, pero bueno, placer enorme poder conversar con ustedes. Mer, muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer siempre poder hablar de estos temas e ir profundizando cada vez más. Ver, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por brindar claridad, pero también brindar pautas de responsabilidad en esta aproximación tan apasionante. Sí. Así que hasta la próxima.